Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy veremos el tema de derivadas parciales que usualmente se ve en las materias de cálculo vectorial o multivariable. Bien, primero hay que ponernos en contexto. ¿Qué es una derivada? Pues una derivada bien puede entenderse como un límite, de igual forma como se veía en las materias de cálculo diferencial o mismo en estas materias. Muy seguramente vieron los temas de límites, donde se dan aproximaciones. Como ya son en el espacio, ya no es solamente por un valor de izquierda o derecha, sino que ya eh, tiende a ser unas ecuaciones. ¿Ok? No nos centraremos mucho en eso, solamente para ponerlos en contexto. Entonces, recuerden, la derivada es una especie de un límite. ¿Ok? Es una especie de un límite donde se centra en un punto tangencial con una pendiente. Bien, bueno, ahora, como recordarán de las derivadas que hemos estado viendo o que se han visto en algunos ejercicios pasados, las derivadas siempre se enfocaban a una variable. ¿Ok? Por ejemplo, teníamos r de t, derivamos hacíamos la derivada r' y derivábamos cada una de las componentes de ese vector, pero se encontraba en una sola variable, en t. ¿Ok? Ahora es muy distinto. Ahora las funciones ya involucran dos variables, o tres, o cuatro, o cinco, las variables que se quieran agregar a la función. Es por eso que se llaman derivadas parciales. Vas derivando parcialmente, vas derivando cada una de esas variables. Si escoges la derivada, por ejemplo, x, y tiene la función yz, pues y y z se convertirán en constantes, y esas se derivarán como una constante normal. Es como si fuera un número. ¿Ok? Cuando quieras poder derivar en y, x y z se convertirán en constantes y las derivarás normal. Es eso, es simplemente tener claro cuál es en ese momento tu variable y cuál es tu constante. ¿Ok? Es solamente para ponerlos en contexto. Bien, veamos una definición en notación. Dice, si z es igual a f de xy, entonces, y nos dan las notaciones. Bien, eso es donde tenemos que poner atención. Dice que z sea igual a f de xy. Como pueden observar, nos dice que es una función de dos variables. ¿Ok? Como se veía en casos anteriores, solamente se decían que era f de x o f de y o f de t, f de s, cualquiera de las variables que ustedes quisieran poner, pero solamente dependía de una variable. En este caso ya depende de dos. ¿Ok? Y estas vienen a ser las notaciones que ustedes pueden encontrar en los libros con respecto a x y con respecto a y. Es simplemente poner X y Y, puedo poner todo el abecedario, pero la anotación siempre va a ser la misma, es solamente indicar qué letra o sí, qué letra es la que se está usando como una variable. ¿Ok? Bien. Y se leen de la siguiente manera. Por ejemplo, esta sería f subíndice x de xy. Nos quiere decir que fue la parcial de x de la función xy. Quiere decir que se derivó x, que la y fue una constante. Esta notación nos quiere decir lo mismo, f subíndice x o la parcial de x. Este símbolo de aquí indica una derivación, quiere decir la parcial de f con respecto a x o la parcial con respecto a x. Todas las notaciones vienen a ser lo mismo. F1 quiere decir que fue la primera variable. Nosotros podemos definir que la primera variable fue x, o quizá nada más tenemos yz y la primera variable pues nos fue y. ¿Ok? Es simple y llanamente notación. Todas estas vienen a ser lo mismo, al igual que estas. Solamente, si se fijan, cambia la y, cambia la letra que estamos utilizando. ¿Ok? Bueno, sigamos. Para poder entender bien esto necesitamos ver un ejemplo. Y el ejemplo nos dice, calcula las primeras derivadas parciales de las siguientes funciones. Y nos dan dos funciones. La 1 nos dice f de xy es igual a x a la y. ¿Ok? Y la segunda función nos dice que es w igual a e a la u sobre u más v cuadrado. Bien, nos dice las primeras derivadas parciales de las siguientes funciones. Tenemos que tener claro que nos dice que son primeras derivadas parciales. Como recordarán de esta notación,
esta de aquí, podemos asignarlo o podemos denotar la derivada de esta forma. Y si nos piden las segundas derivadas parciales, entonces la notación se escribiría más o menos así. Se agregaría un 2 a este símbolo parcial, igual aquí. Bueno, más o menos, ¿ok? El 2 debe estar encima de la x y el 2 debe estar encima de ese símbolo parcial. Eso denota que se derivó dos veces con respecto a x. Bien, y así es como se van a ir poniendo. Si nos piden las terceras derivadas parciales, pues solamente se cambiaría el 3. ¿Ok? Si nos piden la segunda, vamos a escribirlo aquí. Si nos piden la parcial de f con respecto a x, pues será de esta forma. Si nos piden la segunda derivada parcial de f con respecto a x, pues será de esta forma. ¿Ok? Este es el símbolo parcial. Sé que no me quedó muy bien, pero eh, es el mouse, lo siento. Pero si nos piden la tercera derivada parcial, simplemente se le cambia el 2 por el 3 y así se va aumentando. Ahora, si nos piden la segunda derivada parcial de f, la segunda parcial, bueno, para dejarlo más claro, si nos piden la, la parcial 3, la tercera derivación, ¿ok? Ese es no me salió, a ver, disculpen. Mm, ¿Cómo podría agregarlo aquí? Ok, si me piden la tercera derivada, pero ahora donde x se deriva dos veces y la tercera es con respecto a y. ¿Ok? Esto nos quiere decir que se derivó la función tres veces parcialmente, dos fueron con respecto a x y una fue con respecto a y. Si se fijan, partimos de esta notación. ¿Ok? Es solamente para entender que nos está pidiendo el ejercicio. El ejercicio simplemente nos pide nada más las primeras derivadas, pero lo anterior fue para que entendieran cómo es que se denotan las derivadas parciales si es que las piden en distintas formas o de distintos niveles de derivación. Bien, empecemos con el primer ejercicio. Nos dice que la función es f de xy igual a x a la y. Ok, nosotros elegimos que x es nuestra variable. Entonces ponemos la notación f1. ¿Ok? f1 nos significa que x es nuestra variable. ¿Cómo se deriva esto? Bueno, pues supongamos que y es igual a un número, el número que ustedes quieran. Entonces, ¿cómo se derivaría esta función? Pues se baja el exponente, bueno, sí, se baja el exponente, se queda la variable y al exponente se le resta 1. Entonces nos quedaría y por x a la y menos 1. Y este es nuestro resultado. ¿Ok? Es solamente tener claro cuál es nuestra variable en el momento de la derivación. De igual forma, ahora f2, sabemos que f2 se refiere a la parcial de y. Entonces y es nuestra variable y x es un número cualquiera. Entonces, por una regla de derivación, o vaya, un formulazo, nos dice que se escribe el número elevado a la variable por el logaritmo natural de ese número, que en nuestro caso sería x, por la derivada de la variable. La derivada de y, pues es 1. Acomodando términos nos queda xy logaritmo natural de x. Y ese sería nuestro resultado. La primera parcial con respecto a x sería este. Y la primera parcial con respecto a y sería este. Y es así de sencillo derivar parcialmente. ¿Sí? Ahora, nuestra segunda función nos decía que w es igual a e a la u sobre u más v cuadrado. Utilicé esta notación, w, u. ¿Ok? Quiere decir que la parcial va a ser con respecto a u.
la U va a ser la variable y la la B va a ser una constante. Entonces, si recuerdan la fórmula, nos dice que es el término de abajo por la derivada de lo de arriba. E a la U, pues siempre es E a la U. Menos la de arriba por la derivada de la de abajo. Sabemos que V es una constante y U es una variable. Entonces, la derivada de U, pues es 1 sobre lo que está abajo al cuadrado. Acomodando términos nos queda de esta forma. ¿Ok? Mismo caso para V. Ahora, solamente tenemos V, que sería para este caso la variable, y los demás son constantes. ¿Qué puedo hacer? Pues esto, si está elevado a la 1, al pasar arriba, pasa como negativo. ¿Ok? Ese es algo de álgebra que muy seguramente lo vieron en sus cursos pasados. ¿Ok? Entonces, ahora sí, podemos derivar esto. Y la derivación nos queda de esta forma. ¿Ok? Es una regla de la cadena normal. E a la U menos E a la U, que sería la derivada de lo de afuera, menos 1 por E a la U por la derivada de lo de adentro, 2V. Acomodando términos nos quedaría de esta forma. Bajamos este término que está al negativo, lo bajamos para que nos quede positivo y la derivada parcial nos quedaría de esta forma. Esta forma sería con respecto a U cuando U es nuestra variable y esta forma sería con respecto a B cuando B es nuestra variable. ¿Ok? Bien. Espero y les haya servido. Estos dos ejercicios son muy sencillos, pero es simplemente para entender. Quizá existen otras funciones donde se extiendan con las variables, pero es simplemente tener claro. Recuerden, si queremos derivar con respecto a una variable, todas las demás variables, así sean 10 o 20 variables, siempre van a ser constantes. Si ya elegimos una variable, todas las demás van a ser constantes. Y vamos derivando cada una de ellas. ¿Ok? Si tenemos aquí que fuera u, v y x, tendríamos que haber hecho esto para u, para v y quizá para x. ¿Ok? Es solamente eso, recuerden. Si escogieron una variable, todas las demás son constantes, se pasan a la siguiente y todas las demás serían constantes. Y así se van. Es simplemente tener claro qué variable están escogiendo y las demás se vuelven constantes. Bien, espero que les haya servido. Comenten qué otro tema les gustaría ver. Sé que este tema fue algo corto, con ejercicios muy pequeños, pero estoy planeando sacar algún otro video donde podamos ver la transformada de Laplace o la ecuación de la onda, que se utilizan derivadas parciales para comprobar que satisfacen a las ecuaciones. Comenten si les gustaría ver ese video o si quisieran ver algún otro tema. No se olviden de dar like y compartir, suscríbanse, que es muy importante para que les sigan llegando los videos. Y pues sería todo. Suerte en sus exámenes.